Capítulo 3. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. El Éxodo. Éxodo 16, 11 al 15. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales, diciendo: Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da para comer. Faraón no quería dejar ir a los israelitas a pesar de que Egipto había sido perjudicado debido a los diferentes tipos de plagas. Sin embargo, luego de la plaga de la muerte de los primogénitos, finalmente se dio. Todos los primogénitos de los egipcios, incluyendo el ganado, murieron durante la noche. El llanto de todo Egipto parecía haber llegado hasta los cielos. Oh, mi hijo, hijo de Faraón. Faraón había endurecido su corazón, pero no tenía más remedio que rendirse ante la muerte de su hijo. Entonces llamó a Moisés y le dijo que tomara al pueblo de Israel y se fuera de Egipto. Los egipcios tuvieron que sufrir de grandes plagas debido a la terquedad de Faraón. No obstante, instaron a los israelitas que se fueran rápidamente y les dieron plata y oro e incluso sus ropas. Entendiendo esto, podemos imaginar lo mucho que habían sufrido debido a las 10 plagas. Dios ya le había dicho a Moisés acerca de ello cuando él lo llamó. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Éxodo 3, 21 y 22. Todo fue hecho tal cual lo había anunciado Dios anteriormente. La esclavitud de los israelitas en Egipto había llegado a su fin, y habían partido hacia la tierra prometida en Canaán. El Éxodo, el escape glorioso. Con Moisés al frente, los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot con sus rebaños y manadas. Solo contabilizando los hombres adultos había 600,000, por lo tanto, incluyendo los niños, los ancianos y las mujeres habían aproximadamente más de 2 millones de personas. Solo imagine esta cantidad de personas movilizándose al mismo tiempo. Ya que habían criado ganado durante 400 años, sus rebaños y ganados eran grandes en número. Con el sonido de los animales y el ruido de las carrozas, debió haber sido una conmoción. Los niños fueron corriendo y las personas ancianas también se apresuraban para no quedarse atrás de la congregación. Estaban llenos de gozo por haber sido rescatados de la esclavitud y entusiasmados como niños en un día de campo. La gente podría haber estado feliz con la esperanza de poder disfrutar de las bendiciones en la tierra de Canaán, pero Moisés era diferente. Él debía tomar la responsabilidad de guiar solo a esta gran multitud de personas. Así como José había pedido en su testamento que tomaran su cadáver y lo llevaran a la tierra prometida, Moisés tomó la delantera con los huesos de José. El camino más corto de Egipto a Canaán era seguir la línea costera del Mediterráneo, ir a través de la Franja de Gaza en la actualidad y continuar a lo largo de la ruta a través de la tierra de los filisteos. Debido a que aquellos que intentaban invadir a Egipto tomaban esta ruta, los límites estaban fuertemente resguardados. Incluso si cruzaban la frontera para ir directamente donde estaban los filisteos, habrían provocado la guerra contra ellos. Pero con la fe de los israelitas en ese momento, la guerra no era ni siquiera una opción, ya que no tenían la fe suficiente para batallar una guerra. Por el contrario, hubieran tenido que regresarse a Egipto. Los israelitas estaban simplemente felices de haber sido liberados de la esclavitud. Ellos no poseían una fe sincera en Dios. Si tenían algún tipo de dificultad, ellos habrían querido regresar a Egipto. Si una gran prueba viene sobre la vida de un nuevo creyente y no puede vencerla, nuevamente se irá al mundo. En ese entonces los israelitas eran muy similares a esto.
Ya que Dios conocía de esta situación, Él no tomó la ruta más corta, sino que les permitió cruzar el Mar Rojo y dar vueltas en el desierto, a pesar de que este fue un camino más difícil de recorrer. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Éxodo 13, 17. El cruce del Mar Rojo. Desde el momento que los israelitas dejaron Egipto, Dios iba delante de ellos guiándolos con una columna de nubes durante el día y una columna de fuego durante la noche. Al cubrirlos del sol abrasador en el desierto con nubes espesas, Dios les permitió ir por el calor sofocante del desierto. En las partes secas de la tierra, como lo es el desierto de África y el Medio Oriente, la temperatura es mucho más baja en la sombra. Además, Dios les dio la columna de fuego durante la noche para que pudieran superar el frío en el desierto durante la noche. Pero la marcha pacífica de Israel terminó en poco tiempo. Pronto se hallaron en un dilema. Después de que Faraón dejó ir a los israelitas, se arrepintió. Tomó 600 carros especiales de guerra y todos los capitanes de Egipto para atraparlos. Dios sabía de antemano que esto sucedería, por lo tanto, ya se lo había dicho a Moisés. Cuando ellos estuvieron a punto de llegar al Mar Rojo, los israelitas vieron el ejército del faraón que los seguían con carros y caballos, los cuales hacían levantar el polvo por todas partes. Delante de ellos se encontraba el Mar Rojo y por detrás el ejército egipcio que los perseguía. Luego, los israelitas se quejaron y dijeron, no había sepulcros en Egipto, ¿qué nos ha sacado para que muramos en el desierto? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios, que morir nosotros en el desierto. Éxodo 14, 11 y 12. Ellos estaban clamando ante Moisés con mucho miedo. Salieron de Egipto porque Dios había escuchado el clamor de ellos mientras sufrían por la esclavitud. Moisés no sacó a Israel a la fuerza. Además, ¿quién es Dios? Él permitió terribles plagas en todo Egipto y mató a todo primogénito de Egipto durante la noche, pero protegió a todos los israelitas. Si ellos hubieran creído en Dios, quien controla la vida y la muerte, no se hubieran tenido que preocupar por los egipcios en absoluto. Pero incluso después de ver tales obras del poder de Dios, no podían aún creer en Él. Incluso en ese momento se encontraban quejándose en contra de Dios. Sin embargo, Él no reprendió a los israelitas que tenían poca fe, sino que mostró una obra de gran poder por medio de Moisés. Dios no reprendió a las personas que tenían poca fe, sino que se preocupó por ellas como con amor de un padre que se preocupa por su hijo recién nacido. Fue por medio de la fe de Moisés que Dios pudo mostrar otra obra maravillosa. Moisés habló con denuedo a los asustados y temblorosos israelitas. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 13 y 14. ¡Qué hermosa profesión de fe es esta! Moisés no puso su mirada en la profundidad del Mar Rojo o el ejército de Egipto que los estaban persiguiendo. Solo puso su mirada en la grandiosa obra de Dios que estaba a punto de suceder. Tal como Moisés confesó, Dios comenzó a obrar a favor de los israelitas. Primeramente, el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel, se movió y fue detrás de ellos, y la columna de nubes también se movió de delante y se colocó detrás de los israelitas. Luego, durante la noche, el lado de los israelitas tenía luz, pero solo había nubes y oscuridad en el lado de los egipcios. El ejército egipcio no podía marchar debido a la completa oscuridad. Finalmente, Moisés extendió su vara tal como Dios se lo había pedido. Mediante un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche, dividió el mar y lo convirtió en tierra seca, por lo que las aguas se dividieron. Simplemente intente imaginar esta escena magnífica en su mente. Con el sonido de truenos y un gran viento, el vasto mar fue dividido, y las personas comenzaron a caminar por el medio del mar. Las aguas formaron paredes a sus costados. Simplemente imagínese caminando en medio del mar. Posiblemente estaría temblando de asombro y maravillado de la gran obra del poder de Dios. ¿No le daría la gloria a Dios por mostrarle tan maravillosa obra y lo alabaría y adoraría desde lo profundo de su corazón?
Más de 2 millones de personas, incluyendo niños, ancianos y sus rebaños y manadas, estaban cruzando por en medio del mar. No obstante, el ejército egipcio, el cual no podía avanzar debido a la oscuridad, pronto los alcanzó y comenzaron a seguirlos. Pronto ingresaron por el camino que se había formado dentro del mar. Parecía que dentro de poco atraparían a los israelitas, pero tuvieron mucha dificultad para hacerlo. Las ruedas de sus carruajes comenzaron a salirse y tuvieron muchos problemas para conducir sus carros. Algunos de estos soldados que sintieron algo extraño pensaron: huyamos de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Estaban en lo correcto con lo que sentían. Cuando los israelitas terminaron de cruzar el mar Rojo que había sido dividido, Moisés extendió sus manos nuevamente sobre el mar. Entonces el mar Rojo que había sido dividido volvió a la normalidad. Oh. En cuestión de segundos, todo el ejército de Egipto fue sepultado en el agua. En ese momento, Moisés y los israelitas alabaron y adoraron a Dios con acción de gracias al Padre por haberlos salvado de la mano de los egipcios. Los sentimientos de Moisés fueron muy diferentes a los de los demás, ya que él era responsable por la seguridad de las personas. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Éxodo 15, 2. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15, 11. La hermana de Moisés, Miriam, y las demás mujeres también danzaron con panderos en sus manos dándole la gloria a Dios. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15, 21. Las 10 plagas en sí habían sido algo increíble, pero Dios una vez más confirmó que Él estaba con Israel. Y también confirmó y atestiguó por Moisés al dividir el mar Rojo. Debido a que Moisés tuvo la fe para obedecer aún las cosas que no podían realmente ser obedecidas, ellos pudieron ver las asombrosas obras de Dios. Moisés no hubiera sido obediente al mandato de Dios de dividir el mar Rojo si él hubiera tenido pensamientos o teorías humanas. No obstante, cuando él obedeció con fe, el mar fue dividido mediante el poder de Dios. Todas estas cosas que le pertenecen a Dios son posibles solo mediante la fe. Quejas de los israelitas en Mara. Luego de haber cruzado el mar Rojo, los israelitas salieron al desierto de Sher. Sin poder conseguir agua potable para beber, llegaron a un lugar llamado Mara. Finalmente encontraron agua, pero esta era muy amarga como para beberla. Pronto ellos comenzaron a quejarse en contra de Moisés. Ellos fueron testigos de las 10 plagas, y habían cruzado el mar Rojo en tierra seca tan solo 3 días atrás, pero inmediatamente y sin dudarlo, comenzaron a expresar sus quejas tan pronto como enfrentaron dificultades. Por supuesto, debió haber sido muy difícil para ellos no poder conseguir nada de agua para beber durante 3 días en el calor seco del desierto. No obstante, no fueron capaces siquiera de tener una fe mínima pensando: el Dios Todopoderoso quien dividió el mar Rojo nos dará agua si le pedimos. Pero Dios, que es paciente, le mostró a Moisés un árbol para que lo arrojara en las aguas y que el agua amarga se convirtiera en agua dulce. En este caso, ¿cuál es la razón por la que Dios hizo que Moisés arrojara un árbol al agua? Esto nos muestra que a través de la obra de Dios, Él puede hacer que el agua sea dulce aún por medio de un árbol. Es decir, nos muestra que Dios es todopoderoso, que Él puede crear cosas de la nada y hacer que lo imposible sea posible. Además fue para permitir que los israelitas pudieran comprender que ellos no eran diferentes a una rama seca de un árbol, debido a que seguían quejándose en cada asunto complicado, a pesar de haber experimentado maravillosas obras de Dios. El agua hace referencia al agua viva, que es la palabra de Dios, y cuando un árbol seco fue arrojado al agua, pronto ésta se hizo agua dulce. Esto significa que incluso una persona que es arrojada como un árbol seco puede ser renovado si es que vive por medio de la palabra de Dios. Una vez más, repetidas quejas. Entonces salieron hacia Elim, y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin que se encuentra entre Elim y Sinaí. Pero allí enfrentaron otro problema.
La comida que habían traído con ellos desde Egipto se les había acabado. Ellos recordaron cuando tenían suficiente pan para comer en Egipto, y pronto comenzaron a quejarse. Ya se habían olvidado de la esclavitud y la severa persecución que padecían. Los israelitas no pudieron tolerar nada. Inmediatamente se quejaban cada vez que enfrentaban alguna dificultad. No obstante, Dios no tomaba eso en cuenta, al contrario, los alimentó con maná y codornices. Esto se debió a que, cuando siguieron a Moisés y no se apartaron de la multitud del éxodo en el desierto, Dios lo consideró como un acto de fe. Cada atardecer las codornices venían y cubrían su campamento. En la mañana, se formaba una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporaba, sobre el suelo del desierto había una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Este era el maná que descendía del cielo. Era de color blanco, y su sabor era como el de obleas con miel. Dios les dijo que solo tomaran lo que necesitaban, Éxodo 16:16, y que no dejaran nada para el siguiente día. Pero debido a que algunas personas desobedecieron y guardaron algo de maná para el siguiente día, crió gusanos y comenzó a oler mal. Con el maná y las codornices que Dios les daba cada día, podían marchar con suficiente alimento, aún en el árido desierto. A medida que transcurrió el tiempo, en vez de tener esperanza por la tierra de Canaán en la cual fluía leche y miel, los israelitas se sintieron cada vez más irritados a causa de la esterilidad de la vida en el desierto. Lo único que pudieron ver fue el desierto y las montañas rocosas. Salieron del desierto de Sin de acuerdo al mandato de Dios y acamparon en Refidim, lugar en el que no había agua para que las personas bebieran. Por consiguiente, las personas se quejaron en contra de Moisés y dijeron: «Danos agua para que podamos beber». Algunos de ellos estaban tan enfurecidos contra Moisés que estuvieron a punto de apedrearlo. ¿Qué fue lo que sintió Moisés en ese entonces? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: «¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán». Éxodo 17:4. Lo único que podía hacer Moisés delante de Dios era orar. Entonces Dios le dijo a Moisés: «Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve». Verso 5. Dios le dijo que golpeara la piedra de Joreb. Cuando Moisés hizo en presencia de los ancianos de Israel lo que Dios le había dicho, de la roca salió agua. Incluso después de esto, el pueblo de Israel no pudo mostrar fe cuando enfrentaron varios problemas. La compasión que Moisés sentía cada vez no podía ser expresada con palabras. Tuvo que orar a favor de las personas que no tenían fe para hacerlo y atraer la gracia de Dios para con ellos. Al mismo tiempo, tenía que calmarlos, enseñarles la verdad y sembrar fe en sus vidas. Mientras ellos renegaban y se quejaban en Refidim, las fuerzas amalecitas los atacaron. Moisés le dijo a Josué que escogiera hombres con habilidad de combate y peleara en contra de Amalec. Entonces Moisés se paró en la cumbre del collado con la vara de Dios en su mano para orar. En ese momento, cuando ambas manos de Moisés estaban levantadas, los israelitas ganaban, pero cuando sus manos bajaban las fuerzas de los amalecitas comenzaban a ganar. A medida que pasaba el tiempo y las manos de Moisés se debilitaban, Aarón y Hur tomaron una piedra y la colocaron debajo de él para que se sentara, y ellos le sostenían las manos, uno a un lado y otro al otro lado. De esta manera sus manos tuvieron firmeza hasta que se puso el sol. Fue de esta manera que pudieron ganar la batalla. Los 10 mandamientos, los estatutos y la ley. Ahora Yetro, el sacerdote de Midian y suegro de Moisés, tomó a la esposa de Moisés, Séfora, y sus 2 hijos y se dirigió al lugar donde estaba Moisés. Moisés detalladamente le contó las obras asombrosas de Dios que habían sucedido durante el Éxodo. Yetro alabó y adoró a Dios y juntos se regocijaron. Al siguiente día, Yetro vio algo que le pareció extraño. Muchas personas hacían fila para ver a Moisés y preguntarle cuál era la voluntad de Dios. Cuando una persona terminaba de hablar con Moisés, otra comenzaba a explicarle cuál era su situación. La fila nunca se hacía más pequeña, e incluso todo un día no era suficiente. Anteriormente, cuando los israelitas vivían en Egipto, ellos se encontraban bajo el control de las leyes de Egipto. Pero desde el momento en el que ellos salieron de Egipto ya no había ley para ellos.
Por consiguiente, se acercaban donde Moisés para que mediara en la persecución y la condenación. Puede imaginarse cómo fue esta situación, ya que Moisés era simplemente una sola persona y estaba tratando con más de 2 millones de personas. Yetro le aconsejó a Moisés que eligiera a hombres temerosos de Dios, hombres veraces, que detestaran las ganancias deshonestas. Adicionalmente, le aconsejó que debería colocar a hombres sobre las personas como líderes de millares, de centenas, de 50 y de 10, para los problemas menores y que él lidiara solo con problemas mayores. Yetro le pidió a Moisés que lo hiciera pidiéndole permiso a Dios, Éxodo 18, 23. A pesar de que él era un gentil, conocía muy bien acerca de los principios. Moisés creyó que esto era bueno, por lo tanto, designó a líderes sobre miles, centenas, 50 y 10. No obstante, aún debía darles la ley, la cual podía ser la norma y la regla de juicio. Por consiguiente, Dios los guió al monte Sinaí para que allí se santificaran. Luego les dio los 10 mandamientos y la ley por medio de Moisés. Los israelitas tenían miedo de la apariencia de Dios el Señor en el monte Sinaí. A nombre de ellos, Dios llamó a Moisés al Sinaí. Allí, Dios mismo escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra y les dio la ley. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, verso 2. No tendrás dioses ajenos delante de mí, verso 3. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, versos 4 y 5. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Verso 7. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, verso 8. Honra a tu padre y a tu madre. Verso 12. No matarás. Verso 13. No cometerás adulterio, verso 14. No hurtarás, verso 15. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, verso 16. No codiciarás la casa de tu prójimo. Verso 17. Éxodo 20, 2 al 17. Además, Dios les dio detalladamente los estatutos y leyes concernientes al altar, los siervos, la violencia, la restitución, la moral, la justicia y el bienestar. Los 10 mandamientos pueden ser considerados en la actualidad con la constitución de una nación. Los estatutos y las leyes son normas y regulaciones que rigen sobre casos civiles, criminales y familiares. Los estatutos y leyes fueron ordenanzas y regulaciones detalladas de los 10 mandamientos. Esto permitía que se pudiera lidiar con los problemas que podían surgir en el diario vivir. Eran ordenanzas dadas de acuerdo con la estructura social en ese momento, con justicia y amor de Dios. Por consiguiente, los 10 mandamientos y las ordenanzas no fueron dadas para causar carga sobre la vida de los israelitas. En especial, los 10 mandamientos no fueron simplemente algunas reglas, eran la orden absoluta que va más allá del nivel de la moral personal. En lo externo, los 10 mandamientos pueden parecer leyes y ordenanzas, pero en realidad contienen el pacto de la salvación. Los israelitas se salvaron de la muerte de los primogénitos en Egipto, poniendo la sangre, lo que representa la sangre del Señor Jesús, a los lados y en el dintel de la puerta. De igual manera, ellos pudieron recibir salvación cuando vivían en la palabra de Dios al guardar los 10 mandamientos. Además de ello, Dios no simplemente dio sus propios mandamientos y los forzó a obedecerlos, sino que primeramente los israelitas experimentaron muchas obras poderosas por lo que pudieron creer y, voluntariamente, obedecer. Los 10 mandamientos eran una norma estricta por medio de la cual los israelitas pudieron convertirse o no en el pueblo escogido de Dios. Asimismo, incluso en la actualidad, si se guardan los mandamientos de Dios, esto afectará a la salvación y también será determinante para poder o no recibir el amor y las bendiciones de Dios. Los 10 mandamientos son la consolidación de todos los 66 libros de la Biblia, la palabra de Dios. Si entendemos el significado espiritual que se encuentra en ello y lo guardamos, entonces podremos entender la voluntad de Dios y seguirla. El tabernáculo. En el monte Sinaí, Dios también le habló a Moisés detalladamente acerca del tabernáculo. El tabernáculo era un lugar para que Dios morara, en cierto sentido era como una iglesia en la actualidad. El tabernáculo como un todo era un lugar santo.
especialmente el lugar santísimo fue separado dentro del tabernáculo. Solo el sumo sacerdote podía ingresar una vez al año para la expiación de los pecados, y los pecadores no podían ingresar a este lugar. Pero cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, el velo que separaba al lugar santísimo fue partido en dos. Esto significa que el camino para que nosotros fuéramos donde Dios había sido abierto. Hebreos 10, 19 y 20. Anteriormente, las personas solo podían ir a Dios a través del sacerdote, pero ahora podemos comunicarnos con Dios directamente. La razón por la que Dios les permitió construir el tabernáculo fue porque Él conocía muy bien el corazón de las personas. Debido a que Él conocía los deseos de las personas que quieren ver cosas que sean visibles y tocar cosas tangibles, Dios les permitió construir el tabernáculo visible y permitió que su gloria permaneciera sobre ella. Además, era también para el perdón de los pecados. Fue porque, después de los 10 mandamientos, y los estatutos y leyes que fueron dadas, fue inevitable que las personas cometieran crímenes. La ley del Antiguo Testamento es ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Ya que no era la época del Espíritu Santo, no pudieron descubrir los pecados y la maldad en sus corazones. Por lo tanto, la única manera de prevenir los crímenes era con un castigo riguroso. Así como un poco de levadura leuda toda la masa rápidamente, incluso un crimen menor podía esparcirse y desarrollarse rápidamente si no se lo castigaba. Es por ello que Dios los castigó con dureza. Supongamos que una persona accidentalmente causa que la mano de otra persona sufra una discapacidad. Entonces tenía que hacer que su propia mano también sufriera una discapacidad de acuerdo a la ley. Entonces muchos israelitas habrían sido discapacitados antes de haber llegado a la tierra de Canaán. Por consiguiente, Dios abrió un camino para aquellos que cometían pecados para que fueran al tabernáculo con sus sacrificios para que, así pudieran ser perdonados de sus pecados. El libro de Levítico describe acerca de las diferentes maneras de sacrificios y formas de expiación a través de las cuales los pecadores pueden ser perdonados de sus pecados ante Dios. Levítico 11, 45 dice, seréis, pues, santos, porque yo soy santo. El libro de Levítico es el libro guía para la reconciliación entre Dios y el hombre. Se enfoca en cómo los pecados pueden ser perdonados, y cómo las personas pueden llevar una vida santa como el Santo Dios. Asimismo, los sacrificios que se hicieron a través del arbitraje de los sacerdotes simboliza que podemos llegar a Dios a través de Jesucristo. El amor de Moisés, un hombre de Dios. Moisés se encontraba ayunando por 40 días en el monte Sinaí mientras recibía los 10 mandamientos y los detalles acerca del tabernáculo. Sinaí es una montaña de roca donde es difícil que un árbol pueda crecer y proveer sombra del sol abrasador. Mientras Moisés estaba ayunando y comunicándose con Dios en ese lugar desolado, donde ni siquiera podía obtener agua, algo completamente inesperado sucedía en el campamento con el pueblo. Ya que no había noticias de parte de Moisés, quien se encontraba en el monte, las personas se pusieron impacientes y pidieron algo a Aarón. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Éxodo 32, 23. Aarón no podía soportar las peticiones de la gente por más tiempo e hizo un becerro de oro. Israel cometió el pecado grave de la idolatría. Estaban ofreciendo sacrificios delante de una imagen de un becerro y disfrutando de la bebida y la comida. Ellos habían recibido mucha gracia de parte de Dios, pero se olvidaron de Él. Para recibir la voluntad de Dios y guiar a las personas, Moisés estaba ayunando sin siquiera tomar agua durante 40 días, pero el pueblo estaba adorando los ídolos que Dios aborrece. ¿Qué sintió Moisés cuando los vio cometer ese pecado? El corazón de Moisés estaba tan enardecido por lo que habían hecho que arrojó las tablas de sus manos y se destruyeron al pie del monte. Él tomó el becerro y lo molió hasta convertirlo en polvo e hizo que el pueblo de Israel lo bebiera. Dios estaba tan enojado con ellos que dijo que estaba a punto de destruirlos. Dios le dijo a Moisés que él levantaría a la nación por medio de él. Podemos encontrar a personas en la historia del mundo que planearon una traición para sacar al rey y tomar su trono. Ellos lo hicieron buscando su propio interés y ventajas. A los que tienen este deseo les encantaría formar ellos mismos una nación y luego entregársela a sus descendientes.
Dios estaba diciendo que Él formaría una gran nación por medio de una persona. Esa persona era Moisés. Pero Moisés, por el contrario, ofreció su propia vida para salvar al pueblo de Israel que habían actuado con mucha maldad. Entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo, Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo 32, 31 y 32. En este caso, tu libro que has escrito, es el libro de la vida en el cual están registrados los nombres de aquellos que son salvos. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en este libro caerán al fuego eterno del infierno. Moisés sabía exactamente lo que significaba ser borrado del libro de la vida, y conocía más que nadie acerca del miedo del infierno. Pero estaba rogándole a Dios por el pueblo, ofreciendo su propio espíritu. Por medio de su oración desesperada, Dios nuevamente perdonó al pueblo. En base al libro de Salmos podemos entender cómo el pueblo de Israel rompió el corazón de Moisés. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo? Salmo 78, 40. Esto es lo mismo que sucede en la actualidad. Existen personas que han sido sanadas de alguna enfermedad incurable por la ciencia médica o los que han recibido respuestas a varios problemas de la vida. Pero luego de transcurrir el tiempo, piensan que ha sido una mera coincidencia y dudan y luego se apartan de Dios. Esto es lo que aflige a Dios en gran manera. El pacto renovado y el tabernáculo acabado por completo. Cuando este incidente fue resuelto por la compasión de Dios, Moisés alisó 2 piedras en forma de tabla como las primeras y nuevamente se dirigió al monte Sinaí. Nuevamente ayunó durante 40 días y recibió los 10 mandamientos escritos en las tablas. Luego de ello, regresó a donde se encontraba el pueblo, llamó a la congregación y les dijo que de manera voluntaria dieran ofrendas para el tabernáculo del Señor Dios. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce. Éxodo 35, 5. Las personas inmediatamente se dirigieron a sus tiendas para traer ofrendas a Dios. Algunos trajeron sus aretes, anillos y pulseras, todos artículos de oro. Otros trajeron pieles de carneros y pieles de tejones y cuero sin manchas. Mujeres calificadas hilaban las pieles de cabras con sus manos, y luego traían lo que ellas habían hilado. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Éxodo 35, 21. Todos presentaban sus ofrendas con alegría. Trajeron más que suficiente para la obra de la construcción. Moisés tuvo que decirles que se detuvieran y no trajeran más ofrendas. Dios siempre se deleita con las ofrendas que son dadas de voluntad propia y con corazones agradecidos. Algunas personas critican a las iglesias que construyen grandes edificios diciendo que fuera mejor que se hicieran obras de caridad con todo ese dinero. Sin embargo, es muy importante construir el santuario de Dios con la fortaleza no solo de un poco de personas sino de toda la congregación. Finalmente, el pueblo de Israel comenzó a construir el tabernáculo como Dios había ordenado que lo hicieran. Primeramente, establecieron el tabernáculo. Luego hicieron el arca del testimonio, también llamada el arca del pacto, la mesa, los candelabros, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y las vestiduras de los sacerdotes. Ahora, ellos habían terminado la construcción del tabernáculo y era tiempo de que lo presentaran a Dios. Moisés colocó el arca del testimonio dentro del tabernáculo, colocó la mesa y arregló lo que iba en ella y encendió los candeleros. Él permitió que Aarón y sus hijos los lavaran con agua y se colocaran las vestiduras. En ese momento, se posaron nubes sobre el tabernáculo y la gloria de Dios llenó el lugar. Desde ese entonces, la nube de Dios estaba sobre el tabernáculo durante el día, y el fuego estaba en las nubes por la noche. Toda la congregación podía sentir que Dios estaba con ellos. Cada vez que la nube se alzaba por encima del tabernáculo, el pueblo de Israel salía, pero si la nube no se alzaba, ellos no salían. Éxodo 40, 36-38. Por supuesto, Dios los guiaba con las columnas de fuego y la nube desde Egipto hasta ese momento. Pero luego de la dedicación del tabernáculo,
la nube permaneció sobre el tabernáculo, por lo que los israelitas pudieron sentir la presencia de Dios con mayor claridad. El mismo tipo de cosas fueron simbólicamente construidas en el templo de Salomón. Habían dos pilares llamados Jaquín y Boaz, y estos simbolizaban los pilares de fuego y la nube por medio de la cual Dios los guiaba en el desierto. El pecado de ponerse en contra de un hombre de Dios. Aunque ellos recibieron el mandato de Dios e hicieron el tabernáculo, esto no quería decir que los israelitas habían cambiado completamente. Cuando se enfrentaron con dificultades, ellos se quejaron en contra de Moisés, y cuando no estaban de acuerdo con algo, lo criticaron diciendo incluso que él no era justo. Por ejemplo, cuando Moisés tomó una mujer de Etiopía como su esposa, su hermano Aarón y su hermana Miriam lo criticaron. En Números 12:2 leemos: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Ellos quisieron decir que tenían la autoridad para exhortar un mal comportamiento de Moisés, ya que ellos también eran profetas de Dios. Si hubiera sido cierto, tal como Miriam y Aarón dijeron, que Moisés había quebrantado la palabra de Dios y que ellos eran más justos que Moisés, Dios los hubiera escogido a ellos y no a Moisés. No obstante, Dios escogió a Moisés. Además, Dios no perdonó a Miriam y a Aarón por haber criticado a Moisés, ya que él era fiel en toda la casa de Dios y era un hombre con un corazón conforme al de Dios. Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Números 12:6-8. Dios derramó su ira sobre Miriam y Aarón, los que criticaron a Moisés, y Miriam se volvió leprosa. Moisés oró a Dios para que la sanara, pero él lo hizo solo después de que ella permaneciera durante 7 días fuera del campamento. De igual manera, criticar a un hombre de Dios no es un pecado ligero. Sin embargo, en la actualidad existen muchas personas que dentro de sus propias opiniones, juzgan y critican a las iglesias o a aquellos que siguen la voluntad de Dios. Por ejemplo, si una iglesia se vuelve grande, engrandeciendo el reino de Dios, algunas personas dicen que es solo comercialismo. También dicen palabras calumniosas sobre los que realizan obras poderosas de Dios y predican el Evangelio. Además, existen incluso personas que difunden falsos rumores para criticar a las iglesias. Esto fácilmente puede ser un pecado grave, porque es obstaculizar el reino de Dios. Mientras se encontraban marchando hacia la tierra de Canaán, los israelitas vieron muchas señales y prodigios. Sin embargo, continuamente contendían y se quejaban en contra de Dios y de Moisés, el hombre de Dios. No obstante, Dios fue paciente con ellos. Él simplemente les mostró muchas obras poderosas para que la fe de ellos pudiera crecer. Él obró por la fe de una persona, es decir, Moisés. Además, cada vez que realizaba alguna obra grandiosa, él decía: y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Éxodo 16:12. Dios sinceramente quería que crecieran en la fe a través de ver su poder. Dios los guió para que conozcan y crean en Él al experimentar las obras del Dios Todopoderoso y que obedecieran, de corazón. En este caso, conocer a Dios no es simplemente saber de Él en conocimiento. Primera de Juan 2:4 dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Conocer a Dios es abstenerse de los pecados y la maldad y asemejarse a Dios, quien es luz. Por consiguiente, el tiempo en el desierto fue muy necesario para los hijos de Israel. Ellos fueron testigos de tantas obras poderosas de Dios por medio de Moisés, su líder, y además fueron guiados por Dios. Finalmente llegaron a Cades Barnea. Frente a sus ojos se encontraba la tierra de Canaán, la tierra a la que tanto deseaban entrar.